Habíamos arrancado con la primera parte explicando la idea del modelo sindical y las etapas que van atravesando los sindicatos desde que son un grupo de trabajadores con un interés colectivo, desde que adquieren personería jurídica con una simple inscripción y finalmente cuando obtienen la personería gremial, convirtiéndose en los sindicatos más representativos. En realidad, todo este trayecto es muy importante para que se entienda bien cómo funciona nuestro modelo sindical. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de nuestro modelo sindical? Habíamos hecho un pequeño cuadrito que voy a reproducir porque voy a tratar de comenzar desde ahí. Habíamos hecho un cuadro, básicamente, dividido en 3 periodos, en un periodo más clásico, en un periodo más moderno, y una suerte de regresión que vivimos a partir del año 2015 en materia de jurisprudencia. Entonces, lo que habíamos visto era los 3 instancias de un sindicato, ¿no? Yo siempre pongo que el primer estado es el estado cero, un grupo de trabajadores con un interés plurindividual. Le pongo cero y verdaderamente no lo voy a poner acá porque todavía no hay un sindicato, todavía no hay nada que tengan en común esos trabajadores, son simplemente personas con interés individual, una sumatoria de intereses individuales. Pero en el primer nivel, yo siempre pongo, en el primer nivel pongo el sindicato, que a mí me gusta decirle en formación, o sindicato, algunos le dicen inorgánico, natural, demás. A mí me gusta en formación, porque es como que, bueno, vamos a ver qué onda, vamos a ver si esto funciona, si sigue, si le metemos onda y hacemos una persona jurídica, o si, bueno, ya fue, nos convocamos para resolver este problema, ya está, lo resolvimos, está todo bien, esto puede pasar. En una segunda fase, vemos a los sindicatos que ya dejan de estar en formación y aparecen. Ahora sí, estos sindicatos aparecen con una personería jurídica. Entonces son los sindicatos simplemente inscriptos. Aquellos que, por suerte, consiguieron un reconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo y de esa forma ahora tienen una persona jurídica realmente formada, de modo tal que tenga patrimonio, que tenga todas las condiciones de cualquier otra persona y por ende, por ejemplo, pueda cobrar cuotas, pueda comprar cosas y no tenga que comprar los trabajadores y a pulmón hacer todo. Y después los sindicatos más representativos son los que obtienen los sindicatos con personería gremial. Y casi siempre, digamos, en los libros se habla mucho de este, muy poco de los otros dos. De hecho, de este casi nunca se habla. Por lo general, los únicos dos que se mencionan son estos dos. Pero este es el que enfoca toda nuestra atención. Y en una visión clásica de esta materia, habíamos visto que el sindicato con personalidad gremial era el único que tenía derecho a huelga, era el único que tenía derecho a negociar convenios colectivos de trabajo, era el único que tenía derecho también a la tutela sindical. Sus trabajadores, sus representantes, eran los únicos que gozaban de protección de la ley, la tutela sindical, y finalmente eran los únicos que tenían la capacidad de retener cuotas sindicales directamente de los recibos de sueldo, de modo tal que facilitaban enormemente esa idea de poder cobrar las cuotas y comparar quién tiene más afiliados, recordemos, más afiliados cotizantes, es decir, que pagan cuota. No es un dato menor. Tenés que probar que tenés afiliados, pero que además están pagándote la cuota. No es fácil hacer esto. Estos tipos lo hacen fácil, ¿por qué? Porque si tenés personalidad gremial, directamente retenés la cuota del sueldo. Así que 10 puntos. Pero en una visión clásica, fíjense ustedes, el sindicato en formación, el sindicato simplemente inscrito parecía tener muy pocos derechos, pero muy pocos derechos. Y es cierto, parecía tener muy pocos derechos. Y así era el modelo sindical argentino clásico, tal como se concibió durante la presidencia de Perón. La idea era esa, hablar con uno solo, hablar con las 62 organizaciones peronistas famosas, o sea, las 62 cabezas de los 62 sindicatos más importantes, hablar con la CGT, hablar con un tipo, no hablar con 2 millones de trabajadores. Esa era la idea del modelo clásico. Pero en determinado momento la Corte empezó a abrir este juego. ¿Por qué? Porque la Corte empezó a ver que nosotros teníamos muchos cuestionamientos por parte de la OIT en base al famoso convenio el convenio de la OIT número 87, que es el convenio referido a la libertad sindical, y la Corte se dio cuenta que nuestro modelo, pese a que habla mucho de la libertad sindical y de la pluralidad de sindicatos, cada trabajador puede hacer cualquier cantidad de sindicatos, no hay problema, pero le da tantos beneficios, dice la Corte, tantos beneficios, tan desmedidos al sindicato con personalidad gremial,
que vuelve a los otros sindicatos inútiles. Este es el cuestionamiento que empieza a introducir la Corte. Esta idea, como yo había mencionado en la clase anterior sobre este tema, es una idea que se empezó a barajar a partir del año 2004. No concretamente, porque en el 2004 no hubo ningún fallo de la Corte sobre este tema, pero sí hubieron otros 3 fallos importantes que ya mencioné en la clase anterior, que son Castillo, Aquino y Bisotti, que la forma en que aplicaron la norma en ese momento, cómo utilizaron las normas internacionales, la Constitución y la interpretación tan moderna sobre el asunto, básicamente hizo ese impulso jurisprudencial, hizo que todos los tribunales inferiores empiecen a mirar las cosas bastante diferente. Y aquellos que ya habían empezado a abrir un poquito el juego, se convencieron de que el camino verdaderamente que quería seguirse, por lo menos a partir de los fallos de la Corte, era abrir el camino mucho más y conceder más derechos, no solo a los sindicatos con personalidad gremial, sino también a los otros. A ese respecto, entonces, en nuestra época moderna, no solo el derecho de huelga, el derecho a negociar convenios colectivos de trabajo, tutela sindical y cuotas fue para el sindicato con personalidad gremial, sino que también se empezó a abrir el juego y comenzó entonces ahora a hablarse de la huelga, por ejemplo, también para los sindicatos simplemente inscriptos. Y lo que es mucho más importante, el tema de la huelga también llegó incluso a los sindicatos en formación. Es decir, ya ni siquiera hacía falta que un sindicato con personalidad jurídica o con personalidad gremial sea el que decrete la huelga y empiece a hacer todo este movimiento, sino que un grupo de trabajadores en defensa de su interés colectivo, verdaderamente manifestando este interés colectivo en una acción común, en una medida de acción, estos trabajadores también obtenían cierta protección. Así que la huelga, a partir de ese momento, ya, como vemos, está en los 3 sindicatos. Y digo, esto por lo general se ha discutido mucho. Siempre se ha discutido quién es el titular del derecho de huelga. Y sobre eso quiero que nos concentremos ahora, porque la idea es que a partir de este cuadro podamos analizar cada uno de estos puntos. La huelga, en primera instancia, la negociación colectiva y la tutela también, porque son los puntos centrales que nos quedan para terminar este tema. Entonces, sobre la huelga se ha hablado muchísimo. Se ha discutido mucho la titularidad. ¿Quién es el titular de derecho de huelga? Muchos dicen que, por ejemplo, la titularidad del derecho de huelga es compartida. ¿Qué tal, Alexander? Por una parte, es un derecho colectivo. El sindicato es el que decreta la huelga, pero luego es un derecho individual de cada trabajador por separado de adherirse o no adherirse a la huelga. Para mí esta es una explicación errónea. Mejor, me parece más adecuada, la lógica que utiliza la Constitución para poner a la huelga como un derecho que corresponde a los gremios. Fíjense que está en el segundo párrafo del artículo 14 bis. Primer párrafo, relaciones individuales. Segundo párrafo, relaciones colectivas. A los gremios se le garantiza el derecho de huelga. Y esto está bien. ¿Por qué? Porque la huelga no puede ser entendida divorciada de la idea de lo colectivo, de la idea de una medida, una acción de un colectivo de trabajadores. No podría un trabajador solo hacer una huelga. Un trabajador después puede decidir no acatar una huelga, más o menos. Eso es otra cosa. Eso sería más una relación, eso tendría más relación con la efectividad de la medida que decidió el sindicato. Por ejemplo, el sindicato decide hacer una huelga y ningún trabajador se engancha. Entonces, ¿esa sería una huelga? Y sí, pero si ningún trabajador se engancha, ¿es realmente una huelga? Entonces ahí es donde se empieza a desnaturalizar. Pero para que entendamos el derecho de huelga tenemos que verlo como algo verdaderamente colectivo. No solo tiene que haber un sindicato, en el sentido más formal, por ahí de la palabra, que decrete la huelga, sino que tiene que haber un grupo de trabajadores que también se agrupen en esa medida común y entonces la lleven a cabo. Esto funciona perfecto cuando lo entendemos desde el punto de vista más bien moderno, es decir, que no hace falta que el sindicato sea una persona ni jurídica ni una persona gremial. Basta con que sea un grupo de trabajadores con interés común, verdaderamente ejerciendo un derecho sindical, un derecho colectivo. Y lo que pasó de grave fue que en el siguiente paso, que fue en el periodo que nosotros conocemos como periodo de regresión, el fallo Orellano es un fallo fundamental. Acá aparece un fallo fundamental. Orellano es un fallo que retrocedió muchísimo y básicamente lo que termina diciendo es lo siguiente. Derecho de huelga tienen los sindicatos
con personería gremial. Eso no está discutido. Desde la visión clásica hasta ahora no hay discusión sobre eso, no hay ningún tipo de duda. Dice la Corte en Orellano que el artículo 14 bis le concede a los gremios el derecho de hacer huelga, y esto incluye a los sindicatos simplemente inscriptos. Entonces, el sindicato simplemente inscripto también tiene el derecho de huelga. Sin embargo, lo que se queda afuera es una visión un poco más amplia que permitía también a los trabajadores agrupados en forma colectiva a tener el derecho de huelga. En este caso, no lo tiene. Así que esto para algunos puede parecer simple, puede parecer poco incluso. Puede parecer, bueno, mirá, desde una visión clásica, súper restringida, hasta una visión moderna, súper amplia, este es un justo medio, dirá alguno. Esto es un justo medio. Y la realidad es que no. Este fallo esto retrocedió 60 años en el tiempo. No, no es un justo medio. Es gravísimo, es muy malo y tiene consecuencias devastadoras. Lo que pasa en la siguiente instancia, en la instancia que llamamos de regreso, 2016, gracias Cinti, la que llegamos a instancia de regreso, lo que hace la Corte en Orellano es poner un límite muy fuerte. El límite es solo un sindicato con personalidad jurídica o con personalidad gremial puede decretar la huelga. Solo el sindicato con personalidad gremial o con personalidad jurídica. Lo que significa que un grupo de trabajadores no pueden ejercer su derecho colectivo. Y esto es especialmente grave, sobre todo en los momentos en los que estábamos viviendo en el año 2016, y lo que más o menos siempre sigue, ¿no? ¿Qué ocurría en el 2016? Había un enorme divorcio, pero enorme divorcio, entre las bases del sindicato y las cabezas. Las bases, los trabajadores, y las cabezas, los trabajadores, los delegados, y las cabezas, el secretario general, el tesorero, el secretario de turismo, la gente que está trabajando en el sindicato. Y si ustedes recuerdan, por aquella época hubo una marcha general muy importante, un paro muy grande, fue un intento de paro, fue una movilización muy grande, en la que habló en el podio ese, estaba hablando Moyano en su momento, que Hugo Moyano es el secretario general de la CGT. Entonces el tipo estaba hablando, y los trabajadores estaban muy tensos y muy ansiosos porque se decrete un paro general, porque estaban haciendo un desastre, estaban saliendo muchas normas regresivas, estaba la posibilidad de una reforma jubilatoria, es decir, había un montón de normas que estaban atentando contra los trabajadores todo el tiempo, la ley de riesgo de trabajo, etcétera, 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 etcétera. Muchísimos problemas. Entonces se empezaron a poner tensos los ánimos, y Moyano pedía un poco de calma, que él estaba hablando con Macri, bla, bla. En ese momento Moyano y Macri estaban todavía medio juntos. Entonces Moyano no hacía nada al respecto, no decretaba ninguna huelga, no hacían un paro general ni nada, y los trabajadores estaban, pero desesperados, iban a romper todo. De hecho, así terminó esa movilización, esa gran manifestación. Terminó con un Moyano teniendo que salir medio escapando porque le empezaron a tirar cosas al podio. ¿Por qué? Porque las cabezas no decían vamos a la huelga, y todos los trabajadores, los millones de trabajadores, decían vamos a la huelga. Gritos, insultos, silbatina, vuelan botellas de plástico en estos momentos, vuela una sombrilla del sindicato de camioneros. No pueden bajar del palco, no pueden bajar del escenario. Tiran con banderas, con palos. Ya hay golpes. Fíjense, con un redoblante están golpeando. Una silla, está volando una silla en estos momentos. Bueno, esto se ha desbordado. Comienzan las corridas, no hay presencia policial en este lugar. La seguridad está brindada por el sindicato de camioneros. Comienzan las corridas. Ahí está Pablo Moyano. Siguen volando botellas, latas de cervezas, y Pablo Moyano que intentaba retirarse del malestar de los militantes porque exigían una fecha de paro. Entonces, si vos pones en cabeza del sindicato con personería gremial o del sindicato simplemente inscripto la única capacidad de declarar la huelga en la cabeza del sindicato, entonces lo que generás es enormes tensiones y que los trabajadores no puedan hacer huelga. Porque si el sindicato no decreta la huelga, los trabajadores no pueden ir a huelga. Y si los trabajadores van a la huelga igual, como pasó en esa época, si los trabajadores van a la huelga igual, sin que el sindicato decrete la huelga, ¿qué ocurre? Bueno, si la Corte Suprema viene a decir que la huelga solo la puede declarar el sindicato y que los trabajadores, sin la venia del sindicato, aunque sea un sindicato simplemente inscrito, si los trabajadores, sin la venia del sindicato, no pueden hacer huelga,
entonces esos trabajadores que están ahí ocupando el establecimiento son ocupas, literalmente están ahí cometiendo un delito. Y por ende, ¿qué hace la policía cuando ve un delito inflagrante? Lo que hace es literalmente cagarte a tiros. ¿Qué es lo que pasó, de hecho? O sea, viene la policía y te caga a palazos y te saca las patadas. Y pasó. La imagen da cuenta de lo que estás diciendo. ¿Por qué? De vuelta, porque no son trabajadores haciendo huelga, no son trabajadores haciendo paro pacíficamente, son trabajadores haciendo una no huelga, porque la huelga a la que tenían derecho durante el 2004 y en adelante, no tienen derecho ahora a partir del fallo Orellano, y por ende son trabajadores ocupando establecimientos y por eso hay que cagarlos a tiros. Y es lo que pasó. Por eso es tan enormemente grave este fallo, al punto que incluso antes de la etapa moderna, ya antes de la etapa moderna, muchos jueces decían, no, mirá, si realmente es la expresión de un interés colectivo, no pueden decir que no es una huelga, no repriman esa huelga, esperen. Esa sería la idea. Hoy el fallo tuvo efecto, muchos tribunales morigeraron un poco su postura de darle huelga a todo el mundo y frenaron, pero no le hacen caso 100%, no le hacen caso 100%. Es como pasó durante los 90, que había fallos muy feos que no le hacían caso los jueces, como por ejemplo Rodríguez con la embotelladora que vimos. Era tan groseramente malo que a los jueces les da vergüenza. Y en este caso pasa algo así, muchos jueces están en contra de lo que dice Orellano, pero lo cierto es que, como es fallo de la Corte Suprema e interpreta una cláusula federal, como es el artículo 14 bis, es difícil decirle que no a la Corte en ese sentido. Lo que quería hacer con esta primera aproximación a lo que es una huelga es discutir sobre la titularidad del derecho de huelga. En un momento se consideraba que era solamente para sindicatos con personalidad gremial. Luego esto se amplió, esta visión se empezó a ampliar y empezó a llegar incluso a los sindicatos en formación. Es decir, simplemente un grupo de trabajadores con un interés colectivo era suficiente para justificar que existía una huelga. Y reitero, simplemente un grupo de trabajadores con un interés colectivo. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque esta denominación, sindicato en formación, no existe en los libros, no existe en la ley, no existe en ningún lado, es un invento. Es sencillamente para que entendamos la lógica de que son un grupo de trabajadores que va queriendo formar un sindicato hasta que se convierten en un sindicato tipo camioneros. Entonces, lo correcto es un grupo de trabajadores con interés colectivo verdaderamente ejerciendo una acción colectiva, esa huelga era tolerada. En el fallo Orellano eso se bajó y se puso un límite claro, que es el límite de los sindicatos con personalidad, o jurídica o gremial, simplemente inscrito o con personalidad gremial. Ahora bien, ¿por qué considero que la postura correcta es la postura amplia? Bueno, precisamente por dos razones. El convenio 87 es muy amplio. El convenio 87, que recordemos, tiene jerarquía constitucional, en base a lo que dijo la Corte, entre otros fallos en ATE, que vamos a ver un segundito, no solo porque el convenio 87 garantiza que los sindicatos realicen todas medidas tendientes, dice, las medidas de acción tendiente a su propia actividad, que posibiliten su actividad, y eso ha sido interpretado como la capacidad de hacer huelga, por ejemplo, no solo porque esa capacidad de hacer huelga, de acuerdo a la interpretación de los expertos en aplicación del convenio 87 y del Comité de Libertad Sindical, dice que que ese convenio número 87 garantiza el derecho de huelga, sino porque ese convenio 87 lo garantiza a todos los sindicatos, no solo a los que tienen personalidad gremial. Y de vuelta, es un poco excesivo prohibirle la huelga a un sindicato simplemente inscripto. Pero hay otra razón mucho mejor, porque a mí esas razones generales no me gustan. Hay una razón muchísimo más potente. Y la razón potente es la siguiente. Nosotros venimos de una tradición de la interpretación de lo que es nuestra ley sindical. Y la ley sindical actual, la 23.551, es parecida en su idea general a lo que era la ley decreto que creó el modelo sindical argentino en la época de Perón. Es parecido, pero no es igual. Esta ley es totalmente distinta en algunos aspectos y específicamente en el tema de la huelga es fundamental. Fundamental. ¿Por qué? Porque la ley está bien pensada. Penosamente se ha arrastrado una suerte de... hay como una inercia jurisprudencial que se mantiene, las mismas ideas clásicas se vienen manteniendo y no se dan cuenta que la ley cambió y que por ende debiera cambiar la interpretación. Y esto funciona de la siguiente forma. La ley está bien hecha, en el sentido de es coherente, es como el Código Civil. Si ustedes empiezan a leer el Código Civil, empieza con ¿qué? Con lo que es una persona, con su nacimiento, cómo se forma, si es una persona jurídica, pero si es una persona
nosotros decíamos física en su momento, si es una persona humana, entonces empieza con su nacimiento, sigue con las obligaciones, con los actos jurídicos, con las obligaciones, contratos, después la responsabilidad que puede ocurrir con determinadas cosas, y termina con, bueno, la muerte, la sucesión. Es decir, tiene una coherencia, no es incoherente el código. Bueno, precisamente, la misma coherencia tiene la ley de asociaciones sindicales. Si ustedes se fijan con atención, no quiero decirles mal los artículos, pero espero que me los pueda acordar bien. La ley tiene un orden. Empieza garantizando determinados derechos. Es más, la voy a leer. En el artículo 5 le garantiza el derecho a, ¿se acuerdan? El grupo 0. A los trabajadores. Habla de los trabajadores en forma individual. Voy a poner la ley y vamos a leer. Artículo 4. Los trabajadores tienen los siguientes derechos sindicales. Los trabajadores, considerados en forma individual. Recuérdense, el nivel 0. Dice, a constituir libremente y sin necesidad de autorización previa a asociaciones sindicales. Bárbaro, pueden crear una asociación sindical si quieren. Afiliarse a las ya constituidas. Bárbaro. Reunirse y desarrollar actividades sindicales. Perfecto. Todo esto lo hace una persona que quiere empezar a participar en forma sindical, pero es una persona. Participar en la vida interna de asociaciones sindicales. Bárbaro. Elegir libremente, ser elegidos, bla, bla, bla. Perfecto. Personas. Artículo 5, damos un saltito. Las asociaciones sindicales tienen los siguientes derechos. Las asociaciones sindicales, damos un pasito y ya estamos en la segunda parte, en el nivel 1, sindicatos. Y acá es donde gran parte de la doctrina dice, acá donde gran parte de la doctrina empieza a decir, estos son para los sindicatos, y los sindicatos son los inscriptos o los con personalidad gremial. Y esto es una pifia, pero una pifia violenta. Esto es básicamente, no sé, se me ocurre, por ejemplo, no, muy futbolero para que se los diga. Pero básicamente, ¿vieron uno de esos penales? Estaba pensando el de David Beckham cuando puso el pie así, la colgó en la tercera. No sabe ni quién es David Beckham, ¿no? Ha pasado el tiempo. Pero la colgó en la tercera bandeja el choto. Yo lo odiaba. Una cuestión de rivalidad Argentina-Inglaterra, es lógico. Entonces, fíjense los derechos que tienen las asociaciones sindicales. Dice, las asociaciones sindicales tienen los siguientes derechos. Piensen a ver a cuál de las tres se refiere. A determinar su nombre. ¿De quién está hablando? ¿De esta que ya tiene nombre, que ya tiene personalidad gremial, que ya está hecha? No. ¿Está hablando de esta que ya tiene nombre y estatuto? No. Está hablando de esta. Tiene derecho a poner su nombre. Ámbito de representación y actuación territorial, es decir, y decidir a dónde va a actuar. B, determinar su objeto, es decir, formarse. Estos son los derechos a formarse. Ámbito de representación personal y de actuación territorial. Determinar su nombre no pudiendo utilizar los ya adoptados ni aquellos que pudieron inducir error. Es decir, está hablando de un sindicato que se está formando. C, adoptar el tipo de organización que estima apropiado. ¿Se acuerdan? Podía ser un sindicato de actividad, un sindicato de empresa. El tipo de organización que estime apropiado. Recuerden que los sindicatos podían ser sindicatos de actividad, sindicatos horizontales o podían ser sindicatos de empresa. Todo esto es un sindicato que se está por formar. Pero fíjense qué interesante, dice, formular su programa de acción y realizar todas las actividades lícitas en defensa del interés de los trabajadores. En especial, ejercer el derecho a negociar colectivamente, el de participar, el de huelga y el de adoptar demás medidas de legítima acción sindical. El de huelga está ahí, en el artículo 5, está para todos los sindicatos. ¿Por qué? Incluso aquellos que están en formación. ¿Por qué? Porque los reconoce como sindicato, dado que tienen un interés colectivo. Acá lo importante es el interés colectivo. Entonces el artículo 5 en realidad es súper amplio. Y fíjense ustedes lo siguiente. Si queremos ver cuáles son los derechos del sindicato con personalidad jurídica, tenemos que ir hasta el artículo 23. 23. La asociación dice, a partir de su inscripción, es decir, ya era asociación, pero a partir de su inscripción, adquirirá personalidad jurídica y tendrá los siguientes derechos. A, peticionar y representar a solicitud de parte los intereses individuales de sus afiliados. B, representar los intereses colectivos cuando no hubiera en la misma actividad o categoría de asociación o categoría asociación con personalidad gremial. C, promover la formación de sociedades cooperativas y mutuales. Claro, ya tiene patrimonio, ya puede hacer cosas con su patrimonio. Perfeccionamiento de la legislación laboral, la educación en general, formación de los profesionales de los trabajadores. Imponer cotizaciones. Este es un derecho que los otros sindicatos no tienen. Este sindicato no tiene derecho a imponer cotizaciones, a poner cuotas. ¿Por qué? Porque no tiene patrimonio. ¿Qué más?
realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización previa, lo que implica, contrario sensu, que si fueras un sindicato que no está con personalidad simplemente inscripta, al menos tendrías que pedir autorización. Está todo bien, pero podrías hacerlo. Y si queremos ver cuáles son los derechos exclusivos del sindicato con personalidad gremial, nos tenemos que ir al artículo 32, si no me equivoco. 32, a ver. No, perdón. 31. Son derechos exclusivos de la asociación sindical con personalidad gremial. Exclusivos. Esto solo puede tener el sindicato con personalidad gremial. Defender y representar ante el Estado y los empleadores intereses individuales y colectivos. Es decir, meterse con temas, incluso con el Estado. Cuando hay acuerdos a donde participa incluso el Estado. Participar en instituciones de planificación y control conformidad con lo que dispongan las normas respectivas. Cuando hay consultas a sindicatos, cuando una norma dice, y consúltesele al sindicato, se le debería consultar a este. Intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social. Ahí aparece la negociación colectiva, que aclaro, podría incluso ser para todos. Lo que pasa es que la negociación colectiva que nosotros acá anotamos es el convenio colectivo de trabajo de acuerdo a la ley 14.250, es decir, aquella que es aplicable a todos los trabajadores, erga omnes. Ya lo vamos a ver en un segundito, pero digo, no significa que los otros no puedan negociar convenios. Lo que significa es que no van a tener el mismo valor que este. Y eso es real, eso sí es cierto, es exclusivo de este, eso es verdad. Constituir patrimonio de afectación y administrar sus propias obras sociales. Ahí está la teca, amigos. Esto originalmente era para eso, las obras sociales. Ese era el gran derecho, distinto de este que de los otros. Así lo podríamos poner acá. Obras sociales. Esto sí, las administran los sindicatos con personalidad gremial. Entonces eso sí es exclusivo, lo dice claro. El resto de las cosas, solamente el artículo 5 se lo da incluso al sindicato en formación. Entonces, si la ley la leemos bien, también nos vamos a dar cuenta que la postura moderna era la correcta. ¿Con qué criterio entonces se los quita? Cero criterios. Si ustedes leen el fallo Orellano, van a darse cuenta que es un fallo que está mal hecho en serio. O sea, dice, la Constitución le da el derecho a los gremios. Conclusión, podría ser cualquiera. Personalidad gremial, porque dice gremios, o como dijo la Corte, sindicatos, porque dice gremios con personalidad gremial o simplemente inscripto, o los gremios, como sinónimo de los sindicatos, asociaciones. O sea, el fallo no tiene fundamento, es un horror. El artículo 31, cuando establece algo exclusivo, es exclusivo, solo de esa asociación con personalidad gremial. Lo que pasa es, fíjense, con atención, el artículo 31 no dice huelga. El artículo 31 no da el derecho de huelga, lo da el artículo 5, y lo da como un derecho para todas las asociaciones, no solo para asociaciones con personalidad simplemente inscripta o con personalidad gremial. Así que sí, es cierto, prima el artículo 31. Por ende, los que dicen exclusivos son exclusivos del sindicato con personalidad gremial. Y solo podrán otros hacer otros derechos si es que no hay uno con personalidad gremial. Pero el de huelga no es un derecho exclusivo porque no está en el artículo 31. Así que la huelga es para todos. Esa es la conclusión que surge del artículo 5. Y aparte, para todos es para todos. Desde el sindicato en formación. Porque fíjense cuáles son los otros derechos del artículo 5. Los otros derechos del artículo 5 son darse el nombre, hacer el estatuto, elegir la actividad. Todos los derechos de un sindicato en formación. Porque ya es un sindicato. Lo que pasa es que se está formando. Ese es el punto. Así que hay que releer la ley con el cerebro bien, no con el cerebro antiguo, arrastrando pésima jurisprudencia. Hay que leerlo con el cerebro moderno. Y moderno estamos hablando del año 88, creo, 87, la ley. No sé, un horror. Moderno teníamos pantalones campana de moderno. Y una peluca así. Ya voy, teniente. Así que así de moderno le estoy pidiendo. No estoy pidiendo que vayan por naves espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Este es el primer punto. ¿Quién es el titular del derecho de huelga? Ahora vamos a ver el siguiente punto, que es cómo se ejerce ese derecho de huelga y en qué condiciones. Acá también hay una visión más clásica y una visión más moderna. Esta es la realidad. Una visión más clásica que se concentraba en lo que denominamos el concepto de la huelga. ¿Qué es huelga? ¿Por qué? Bueno, esto es muy importante. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional dice, con toda claridad, se garantiza a los gremios el derecho a huelga. El derecho a huelga, solo a huelga. No a huelga, piquete, olla popular, manifestación,
No, a huelga, dice. Entonces, durante mucho tiempo, que podríamos definir como una etapa clásica, porque de hecho coincide, en la etapa clásica, la huelga, mucho se discutía sobre si algo era o no era una huelga, desde el punto de vista conceptual. Por ejemplo, una manifestación, ¿es una huelga? Un piquete, ¿es una huelga? Hacer una sentada en la puerta de la empresa, ¿es una huelga? En una etapa clásica, la discusión estaba sobre lo que era el concepto de huelga. Si entrabas dentro del concepto, estabas protegido. Si estabas afuera del concepto, estabas haciendo un ilícito. ¿Y qué es el concepto de huelga? Bien, desde el punto de vista más clásico, más restrictivo, la huelga es, dos puntos, la abstención concertada del trabajo. Es decir, nos ponemos de acuerdo todos en no ir a trabajar. Pero es solamente eso, es no ir a trabajar. Vamos a ver que hay muchas otras formas de manifestarse. Y la discusión durante muchos años fue si esa forma de manifestarse era huelga o no era huelga. Si era huelga, protección; si no era huelga, desprotección. Por ejemplo, hay distintos tipos de huelga. Está la famosa huelga de trabajo, la huelga de brazos caídos, por ejemplo, que básicamente implica ir a trabajar, llegar al establecimiento, estar trabajando lo más bien y en determinado momento dejar de trabajar, como dejar caer los brazos. Entonces, ¿es una huelga o no es una huelga? Bueno, el punto de vista clásico más restrictivo, no sería una huelga, porque huelga es no ir a trabajar. En cambio, estos tipos están yendo a trabajar y están haciendo ocupación del espacio de trabajo. Entonces, esto ya es otra cosa. Entonces, se discutía. Otro tipo de huelga, la huelga de trabajo a reglamento. Esta huelga es muy llamativa. Por ejemplo, el mejor caso sería para el transporte público. ¿Qué significa trabajo a reglamento? Trabajar tan apegado a la norma, de una manera tan estricta, que termina siendo enormemente ineficiente. Imagínense ustedes un colectivero que llega a la parada, frena, hasta que no frena, pero perfecto, a 0 kilómetros por hora, no te abre la puerta, hasta que no cobra todos los boletos, por así, hasta que no se asegura que todo el mundo pase su tarjetita en la SUBE, hagan de cuenta que no escucharon eso. Hasta que todo el mundo no pasa su tarjetita en la SUBE, no arranca, hasta que todo el mundo está sentado, no sale. Después, si alguien toca el timbre, entonces tiene que frenar lentamente y abrir la puerta cuando está en cero. Si está el semáforo en amarillo, amarillo significa precaución, no acelere el doble. Todos estos tipos van frenando de antemano. La cosa es que, en lugar de manejar como siempre, que vas colgado, que te agarras, te saltás a la puerta y de casualidad llegás a manotear la SUBE para para dársela a un tercero y que el tercero te pague con tu SUBE y te devuelva la SUBE. Entonces, en lugar de hacer todo eso, lo hacen tan apegado a la norma que funciona todo mal. Precisamente esa es la huelga de trabajo de reglamento. Después está la huelga esta es increíble, solamente se puede ocurrir a un asiático esto, la huelga de superproducción. Nada, es fantástico. ¿Qué hacen los tipos? Te producen tanto, te producen 3 veces más, te producen tanto que es imposible y le provoca un daño mayor al empleador. ¿Por qué? Porque le saca toda la materia prima, lo llena de stock, con lo cual tira el precio al piso, hace un desastre. ¿Pero cómo? Trabajando 3 veces más. Solo en la cabeza de un asiático funciona ese nivel de eficiencia. Entonces, a ese nosotros no nos anda muy bien, por lo menos a mí no me anda para nada bien esa de superproducción. Entonces, tenemos esa huelga, tenemos la famosa huelga tapón o huelga neurálgica, que es aquella que se produce en un lugar tan clave de la empresa que termina rompiendo todo el sistema. Pese a que pararon 3 tipos, te termina parando todo, porque justo es en el lugar a donde no tenía que caer. Pues hay otro tipo, por ejemplo, los denominados piquetes. Nosotros creemos que piquete es una manifestación piquetera, no. Piquetes, clásicamente, es una huelga que se paran todos en la puerta del establecimiento y no dejan entrar ni salir a nadie. No dejan entrar clientes, no dejan entrar trabajadores que quieren ir a carnerear. Entonces, esos son distintos tipos de huelga. La pregunta era si esos tipos de huelga eran o no huelga. Esa era la pregunta que se hacían clásicamente. Esto cambió, ahora vamos a ver cómo. Otra jodida, para ver hasta dónde llega el concepto de huelga. ¿Ustedes saben lo que es el sabotaje? El sabotaje viene de una palabra que es una palabra francesa, que es sabot. No sé qué significa, no sé si es francesa en realidad. Pero cuenta la historia que viene de esa idea de sabot, que es un zapatito de madera, un sueco creo se dice. Sabot era la palabra, y básicamente lo que hacían estos tipos eran agarrar el sabot
y tirar el zapatito de madera en el medio de la máquina, rompiendo todos los engranajes. El sabotaje es destrucción de la máquina. Entonces, ¿esto es huelga o no es huelga? Esta es la pregunta que se hacía en ese momento. Si era huelga o no era huelga. Hoy la discusión derivó en otra cosa. Hoy la discusión está diferente. ¿Cómo funciona hoy, en un periodo mucho más moderno? ¿Cómo es actualmente? Actualmente no nos preguntamos sobre si eso es huelga o no es huelga. Medio que nos olvidamos del concepto de huelga como abstención concertada del trabajo. Hoy lo que hacemos, ya no hablamos tanto de huelga, hablamos de medidas de acción directa. Varias medidas. Puede ser huelga, un sabotaje incluso, pero vamos a ver en qué términos, ¿no? Pero la realidad es esta. Una medida de acción directa, una huelga, es literalmente daño. El que te diga que la huelga no es daño es porque no entendió lo que significa huelga. La huelga es daño a un tercero no consentido. Es tremendo. O sea, la contra absoluta está totalmente en contra de toda la lógica del derecho burgués. Lo único que le importaba al derecho burgués, y si no, fíjense en lo que ya decía John Stuart Mill, Alexis de Tocqueville, en sus escritos, lo único que le importaba a esta gente era que para qué está el derecho, para qué está el Estado, para frenar el daño a terceros no consentidos. Lo único que tiene que hacer el derecho, es frenar el daño a terceros. El artículo 19 es la última expresión, es la máxima expresión del derecho burgués. La huelga es todo lo contrario al derecho burgués. Y por eso es esa cosa incómoda de la que no se habla mucho, pero que siempre está, ese famoso elefante blanco, que no querés mencionarlo, pero está ahí y es gigantesco. La idea es, la huelga es daño a terceros. Punto final. Si creen que no es daño, no entendieron nada de la materia. La huelga es dañar. ¿Cómo daño? Interrumpiendo el proceso productivo. ¿Cómo daño? Rompiéndote algo, no sé. ¿Cómo daño? De una forma te estoy dañando. Esta es la idea. Es daño a un tercero, pero que precisamente, como el daño se genera por un colectivo de trabajadores, ese es un daño que la propia Constitución tolera, no solo tolera, garantiza como derecho. Los trabajadores en forma colectiva tienen derecho de dañar. Entonces, cuando ustedes lean y escuchen que agarran siempre al tipo que está más enojado porque está llegando tarde al trabajo, y le pregunta, ¿usted está de acuerdo con esta medida? Y el tipo responde, No, está mal, porque me están haciendo daño. Es la idea, genio. La idea es que hagan daño. Esa es la idea de la huelga. Y insisto, es bien contraria al derecho, es bien contraria a la idea general. ¿Por qué? Porque esa es la válvula de escape del sistema. El sistema está todo apretado para que funcione para la clase dominante. Pero en algún momento, si no le das una válvula de escape, si no le permitís algo, si no le das un poquito, no le soltás un poquito la mordaza, la clase oprimida te defenestra la vida. Y te la defenestra violentamente. Y se convierte en un comunismo. Y eso es lo que se quería evitar. Y de hecho, para lo único que sirve el derecho del trabajo es para evitar el comunismo, básicamente. Esa es la idea. Yo sé que esta forma de hablar parece de los años 60, pero el derecho del trabajo nació para evitar el desastre que hubiera sido, por ejemplo, un régimen dictatorial como los fascismos o un régimen comunista que fue otra de las respuestas que se encontró a principios del siglo XX para frenar un poco el desastre que estaba haciendo el capitalismo normal en el resto del planeta. La explotación desenfrenada del trabajador. Y si no frena un poquito la mano este capitalismo, también pasa lo mismo. Fíjense cómo está Estados Unidos, está prendido fuego. ¿Por qué? Porque es una clase oprimida. Si no hay un poco de válvula de escape, explota. Y explota con cualquier excusa. En este caso fue porque filmaron la muerte de un negro. ¿Y qué? Ya lo dijo Will Smith. Racismo hubo siempre, la única diferencia es que hoy se filma más, nada más que eso. Así que de esto, de todos los días. Y así es Estados Unidos, una sociedad que está así de podrida. Pero nosotros, que también tenemos nuestros problemas sociales gravísimos, si apretamos y apretamos y apretamos a las clases oprimidas, eventualmente explota, salvo que le des válvulas de escape, una de las cuales es el derecho al trabajo y en particular la huelga, como posibilidad de que estas personas manifiesten su descontento y puedan obtener algo a cambio. La huelga, en definitiva, no es el conflicto. La huelga es el mecanismo de presión para solucionar el conflicto. ¿Está bien? Esa sería la idea. No es una cuestión de derecho a protesta, es una cuestión de derecho de daño. Acá es daño al proceso productivo, literal. Y yo soy más amplio, es daño. Es daño y punto final. No es derecho a protesta. Aún así, la protesta podría ser también daño consentido, daño permitido.
Así que no para nada. No. Esto es daño. Violento, crudo, daño. Estoy reventando millones y millones de mangos porque te paré la fábrica 3 días y se te rompió la fábrica. Es daño en serio, ¿eh? Pero es un derecho constitucional, precisamente como una válvula de escape del sistema. Así que definitivamente es daño. Y si no crees que es daño, no entendiste el concepto de huelga, que es este específicamente. Antes era más polite, y se lo decía por un poquito distinto. Pero la realidad es que nos dimos cuenta hace rato que la huelga es el derecho de dañar. Solamente que tiene que estar en cabeza de un colectivo de trabajadores con interés común. Cualquier medida de acción directa podría estar permitida. ¿De qué depende? De lo siguiente, y acá viene el punto, porque si no van a irse con una idea muy equivocada de cómo funciona el sistema. Porque la huelga es daño, siempre genera daño. Y les puedo garantizar que romper una máquina puede generar muchísimo menos daño que, por ejemplo, parar el proceso productivo en el momento clave en donde te reventás millones de dólares de exportaciones o lo que sea. Así que les puedo garantizar que romper una máquina puede ser leve. Así que el sabotaje puede ser leve. Así que ahora vamos a ver cómo funciona esto. Porque algún límite tiene que tener, obvio. Porque tenemos derecho a todo lo que dice la Constitución, dentro del marco de ciertos límites. Y esto solo, lo que vamos a ver ahora es los límites, es decir, cómo se ejerce la huelga. Este es el punto. ¿Cómo es el ejercicio de la huelga? Bien, acá lo que ocurre es que para analizar el ejercicio de la huelga, lo que tenemos que hacer es determinar si la medida que elegimos para obtener un fin específico es una medida que es proporcionada y razonable o si es una medida irrazonable. Entonces, lo más importante acá es empezar a distinguir bien lo que son los conflictos de derecho de los conflictos de intereses. ¿Está bien? Los conflictos de derecho, básicamente, surgen cuando está en duda o estamos en desacuerdo en cuanto a la aplicación de una ley o de cualquier otra norma, de un convenio colectivo o lo que sea. Es decir, no nos ponemos de acuerdo. El empleador dice que hay que aplicar esta ley y yo digo que esa ley no corresponde. Entonces es un conflicto de derecho. Los conflictos de derecho se debieran canalizar siempre por el reclamo judicial. Esa sería la forma de canalizar ese conflicto. También están los conflictos de intereses. Y esto significa conflictos que se enfocan no sobre lo que la ley dice, sino sobre lo que quisiéramos que la ley diga. Lo que quisiéramos que la ley diga. Entonces, si por ejemplo, la ley dice, en este caso un convenio colectivo de trabajo, dice que el sueldo mínimo es de 20.000 mangos, pero yo quisiera que diga 30.000, eso no es un conflicto de derecho, porque el juez solo tiene una norma para aplicar, los 20.000 pesos del convenio colectivo. Esto es un conflicto de intereses. Acá es, yo quiero 30.000, y el empleador dice, no, yo quiero que se aplique lo que dice la ley. Este es el conflicto de intereses. Sobre este conflicto se debate y sobre este conflicto se negocian posibles nuevos convenios colectivos. Y a veces la única herramienta que tiene un trabajador para apretar esa negociación es la huelga. Es decir, es el mecanismo de presión que tiene el trabajador para conseguir una solución al conflicto. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto de interés. ¿Cuál es? Que quiero que la ley diga más de lo que dice. ¿Cuál es la resolución? Por ejemplo, un nuevo convenio colectivo que diga algo más o algo igual por ahí. ¿Cuál es el medio para llegar a esa resolución? La huelga, por ejemplo, las medidas de acción directa para conseguir presionar al empleador, a los empleadores o a las asociaciones de empleadores para que negocien un convenio más alto. Esa es la forma. Ahora entonces, una vez que ya sabemos cuál es la finalidad, por ejemplo, negociar un aumento de sueldo, ahora podemos analizar si la medida que adoptan los trabajadores es suficientemente razonable y proporcionada para el fin que se pretende. ¿Qué significa la razonabilidad? La razonabilidad en todo contexto siempre es la misma. Es básicamente analizar si los medios que se están utilizando son razonables o son precisamente adecuados para el fin que se pretende. ¿Sería la idea contraria a esa famosa frase de ¿el fin justifica los medios? No, la razonabilidad es que los medios para ese fin sean adecuados, sean proporcionales, sean razonables. Esa es la idea, ¿está bien? Entonces lo que hoy se analiza es la medida que se tomó. No importa cómo se llama, huelga tapón, huelga de trabajo a reglamento, huelga con ocupación, huelga sin ocupación, no importa cómo se llama. Lo que importa es, esa huelga, esa medida que se realizó, ¿es razonable para el fin pretendido? Es decir, estamos buscando un incremento salarial.
¿Es razonable que hagan un paro de 3 días? Sí, es razonable. ¿Es razonable que me prendan fuego las máquinas? No, no es razonable. ¿Es razonable que hagan un sabotaje? No, no es razonable. Si es porque estaban buscando un aumento salarial, la respuesta claramente es no. Entonces es importante que entendamos que hay que hacer un análisis de ajuste de medios afines. Ahora, si en cambio hay un empleador, vamos a poner un ejemplo extrañísimo, hay un empleador que tiene una máquina, y esa máquina está mal calibrada o lo que sea, y está cada tanto le saca la mano a un trabajador. Y el empleador sigue contratando trabajadores, siguen perdiendo sus manos. Entonces viene el sindicato y le dice, che, amigazo, ¿qué onda con la máquina esa? Está matando a todos. Y que no laburen si no quieren, así suelen hablar. Pienso yo. Entonces, viene el sindicato y dice, no, afloja con esto, pues estamos todos locos. El sindicato entonces se da cuenta que no funciona esta negociación simple. Vamos a hacer un paro. Le hacen un paro. El tipo dice, ¿sabe qué? Que hagan el paro. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Yo me la banco, a ver si se la bancan ustedes. Bla, 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 bla. Los trabajadores hacen el paro. No aguantan los trabajadores, porque si haces paro no cobrás. Si vos no trabajás, no cobrás. El empleador está perdiendo guita, sí, pero vos estás perdiendo también. Y esa es la idea del paro, o sea, vos estás parando, vos no tenés derecho a sueldo. Entonces vos parás, te la estás rebancando para ver si lo aflojás al otro. Pero el otro también se la tiene que bancar, hay que ver cómo quién gana en esa. Bueno, entonces el empleador se la banca. Entonces llega un momento que el sindicato ya no sabe qué hacer. Y empieza a hacer más quilombo, más quilombo, más quilombo. El empleador dice, nada me importa, yo sigo cortando manos, son mis manos. Si ahí un trabajador destruyera la máquina, hicieran todo bosta, o por lo menos esa máquina la rompieran, yo no sé si estaría tan desajustada a derecho. No lo sé. Habría que analizar perfectamente si era razonable o irrazonable que los trabajadores decidan en forma colectiva romper una máquina que estaba matando gente. Yo pienso en ese caso que tal vez incluso un sabotaje se podría llegar a justificar, pero habría que verlo en caso particular. Lo importante es la conclusión de todo esto. Hoy, en la actualidad, ¿cómo debemos pensar este tema? Lo debemos pensar verdaderamente como un análisis que se debe hacer respecto de la razonabilidad de la medida. Si la medida estaba adecuada o no estaba adecuada al fin pretendido. Y lo importante es, ¿quién hace ese análisis? ¿Vos? ¿Yo? ¿Lo hace la policía? ¿Lo hace la policía el análisis? No, lo debe hacer un juez. Este es el punto. El análisis lo debe hacer un juez. Y es el juez el que va a decir si la medida es legítima o la medida es ilegítima. Si el juez dice que la medida es ilegítima porque es irrazonable, porque es desproporcionada, entonces, si los trabajadores continúan, eso sí es un delito. Ahí sí podemos estar en problemas. En cambio, si el juez es el que analiza y dice que la medida es razonable, está ajustada a derecho, entonces una huelga, bueno, no es una huelga, pero es una medida legítima y por ende está protegida y nadie podría ir a reprimir a esos trabajadores. Con una visión clásica, recuerden, bastaba con decir, eso no es huelga, vamos a matarlo a todos. Y la policía, si ve una persona adentro de un establecimiento y considera que eso no es huelga, entonces es un acto, un delito, y lo está viendo en el momento, por ende tiene autorización para interrumpir el delito cuando está produciéndose en el mismo momento, la policía tiene la facultad para intervenir. No es lo mismo si le denuncian un delito o demás. Pero si en el momento se está viendo un acto ilícito, el policía puede parar. Entonces, si el trabajador está, por ejemplo, abriendo la puerta del establecimiento sin autorización, está robando, entre lo que tiro y listo, ningún problema. Por eso es tan importante esta idea. Si esto no es huelga, la policía te la pone. La idea entonces es, ¿cómo corresponde interpretarlo? ¿Cómo se interpreta actualmente? Actualmente lo que decimos es, tenemos que analizar si la medida fue o no fue legítima. Y eso lo hace un juez. No lo puede hacer la policía, por ejemplo. O vos o yo. Eso lo hace un juez, que tiene que ver el caso, ver cuál era el fin, cuál era la idea, y ver si los medios que se utilizaron para cumplir esa idea son medios legítimos o ilegítimos. Eso es lo único que se tiene que analizar. Y eso lo hace el juez. Entonces la discusión sobre si es huelga o no es huelga, si era una huelga salvaje o no salvaje, todas esas discusiones quedaron más en el pasado. Hoy, si una huelga es salvaje, esto significa repentina y muy violenta, violenta no en el sentido de romper cosas, violenta en el sentido de repentina y larga, por ejemplo. Eso se lo conoce como huelga salvaje. Entonces, eso
esa discusión ha quedado atrás. Hoy veremos si esa medida fue razonable o no fue razonable. Si el tipo quería aumentar el sueldo e hicieron una huelga salvaje, no, estamos mal, amigo. Haz una huelga común. Y si aún así no se destraba la situación, vemos, hace otra medida. Pero no te zarpes. Esa es la idea. Pero ¿quién dice eso? El juez, no un policía. Por eso es tan importante que entendamos el concepto de huelga. Y en ese marco tampoco, yo jamás toleraría una huelga donde se rompen máquinas o donde se hace un desastre demasiado grande, salvo que el fin lo justifique. Pero, que el medio utilizado sea adecuado al fin. Es decir, que verdaderamente es una situación límite, está muriendo gente, qué sé yo, algo así, no lo sé. Tendría que verlo en el caso concreto. Pero, en general, los medios que deben utilizarse son medios que sean razonables, que no te destruyan todo, por ejemplo. Pero quiero que quede claro bien cómo funciona el análisis, por eso me interesa recalcar este punto. ¿Cómo funciona en la práctica entonces todo esto? Bien, acá es importante, hay una ley, que es la ley 14.786, que es la ley, esa es la denominada ley de conciliación obligatoria, que no hay que confundírsela con el servicio de conciliación obligatoria del SECLO. La ley de conciliación obligatoria, básicamente, es aquella que impone un procedimiento para efectuar una huelga. La idea de la ley es simple. Cuando un sindicato quiere hacer una huelga, y la ley igual los trata por igual al empleador y al trabajador. Cuando o un sindicato o un grupo de empleadores quieran hacer una medida de acción, porque los empleadores también podrían hacer una medida de acción, que ahora vamos a ver cómo funciona, pero si un trabajador que quisiera hacer una huelga, debería notificar al Ministerio de Trabajo, notificar a la autoridad de aplicación. ¿Por qué? Porque en ese caso, la autoridad de aplicación puede decidir imponer una conciliación obligatoria. Esto no funciona así en la práctica. En realidad, hoy por hoy, la huelga se hace y después, por ahí después, interviene el Ministerio de Trabajo si es que tiene ganas de intervenir. El Ministerio de Trabajo puede intervenir de oficio o a pedido aparte. Entonces, por ejemplo, si los trabajadores quieren hacer una huelga, puede venir el empleador y decir, che, escúchame, intervenime acá. O puede ser mismo el ministerio el que de oficio decide intervenir. ¿Cuándo interviene el ministerio? Y en general interviene cuando es una huelga sobre una actividad importante o sobre una empresa importante o cuando algo relevante. No en cualquier huelga intervendría. Pero es cierto que hay ministerios que fueron muy activos. Cuando Noemí Real estuvo en el ministerio y se encargó de este tema, intervino mucho en las negociaciones, intervino mucho en las huelgas y demás. Esto varía, depende mucho del gobierno. La cosa es que lo que se puede hacer es de oficio intervenir, o pedido aparte intervenir. ¿Intervenir cómo? Intervenir decretando la conciliación obligatoria. El ministerio va y decreta la conciliación obligatoria, frente a una medida de acción directa, por ejemplo. La medida de acción directa del trabajador, una huelga, o la medida de acción directa de un empleador. Por ejemplo, lo que se llama lockout. ¿Qué es un lockout? Cuando el empleador te cierra la fábrica, por ejemplo. Te cierra la fábrica para evitar, por ejemplo, un problema colectivo. Hay tensiones con el sindicato, lo que sea, el empleador ¡pum!, te cierra la fábrica y listo. Entonces los trabajadores empiezan a tener el problema de no tener todos juntos, no tener trabajo. Entonces esto, lockout, cuando se usa como medida de presión, eso es una medida de acción directa del empleador. Entonces, puede haber medidas del empleador y puede haber medidas del trabajador. Entonces, la huelga, cuando se hace una huelga, lo mismo. Los trabajadores deciden realizar la medida de acción directa y esto genera, de vuelta, como dije, el perjuicio en el empleador. Entonces el empleador va y le dice al ministerio, che, dame una mano con esta. El ministerio puede intervenir por esa denuncia o de oficio. Y si decreta la conciliación obligatoria, si decreta, no necesariamente tiene que decretarla, pero si lo hace, entonces, automáticamente al momento en que se decreta, debe dejarse sin efecto cualquier medida de acción directa, igual debe volver todo al momento previo. De modo tal que, por ejemplo, si estaban haciendo huelga, se decreta la conciliación obligatoria, automáticamente se termina la huelga y tienen que ir todos a trabajar. Todo el mundo a trabajar. Si no van a trabajar, ahí sí están incumpliendo. Está bien, están incumpliendo con esta norma. Vamos a ver cómo funciona después. Pues la idea es, se decreta la conciliación y el ministerio entonces puede proponer la posibilidad de fórmulas conciliatorias y tratar de llegar a un acuerdo. Habíamos visto en su momento que nadie te puede obligar a llegar a un acuerdo, pero sí te pueden obligar por lo menos a sentarte y discutirlo. No es que te están obligando a negociar y llegar a un acuerdo. Te están obligando a negociar sentándote a hacerlo. Si después no querés llegar a un acuerdo, no llegas a un acuerdo. Entonces, de alguna forma pone como paños fríos. Te afloja un poco el conflicto. Paren, nos sentamos, discutimos, lo vemos
y tiene el plazo de 15 días para tratar de conciliar, que los pueden extender en 5 días más, tal vez, si las partes tienen voluntad conciliatoria y se ve como una posibilidad. Pero en definitiva, por 15 días te pone paños fríos, y mientras tanto no se pueden hacer medidas de acción directa. De hecho, incluso puede haber sanciones si se viola la conciliación obligatoria. Sanciones económicas al sindicato, sanciones económicas al empleador, si el empleador es el que viola. En definitiva, puede ocurrir. La cosa es que, si no se llega a ningún acuerdo, el ministerio puede proponer un arbitraje, incluso. Si las partes están de acuerdo, someten el diferendo a un arbitraje. Recuerden que el arbitraje es obligatorio. Ahí sí, una vez que ustedes aceptan el arbitraje, la solución del árbitro es inapelable. Es la solución final. Solamente se podría cuestionar por una nulidad si hay un problema formal. Pero en definitiva, lo que el árbitro decide es inapelable. Entonces, esa es la forma en que se debería resolver el conflicto. Esto es lo que ocurre cuando las huelgas a veces generan tanto conflicto que se decreta la conciliación obligatoria. No pasa siempre, ¿está bien? Si el ejercicio se declara ilegítimo, se hace cesar la medida, sí, tal cual. Pero esto lo tiene que determinar un juez, ¿eh? Lo tiene que determinar un juez. No lo puede determinar, por ejemplo, la policía, el propio empleador. Ahí se acaba el problema de la conciliación obligatoria. Es, si el ministerio la decreta, frenar un poquito el asunto. Cuando, entonces, se frena un poco el asunto, se ponen paños fríos, y si no se llega a ningún acuerdo, se hace la huelga. Se hace la huelga. Si en cambio sí se ponen de acuerdo, listo, termina todo bien, se firma un convenio, todo perfecto. Ahora bien, no hay acuerdo y los trabajadores hacen la huelga. En ese momento que hacen la huelga, puede específicamente ocurrir que la huelga sea absolutamente desmedida. Y entonces en ese momento el empleador podría, por la vía del amparo, por ejemplo, solicitar que se revea esa medida o que se frene la huelga o lo que sea. Incluso ha ocurrido varias veces que se ha denunciado como delitos penales muchas veces. ¿Está bien? Y entonces, en realidad, en el fondo, lo que debería ocurrir en este país, debería ocurrir que debería existir un fuero específico y especial de cuestiones sindicales. Así como está la Cámara Electoral para cuestiones de voto y demás, el fuero del derecho sindical servirá bárbaro para estos temas, porque no saben los problemas que hay con las elecciones, no saben los problemas que hay constantemente con los temas sindicales. Y que no tengan una vía de acceso judicial rápida, porque efectivamente el fuero laboral está colapsado y anda mal, y encima tarda y lo que sea. La verdad que daña mucho la vida interna de los sindicatos. Estaría muy bueno que haya, de vuelta, como si fuera una cámara electoral, pero que sea sindical. Y que además se haga cargo también de las cuestiones, por ejemplo, el análisis de las medidas, de la razonabilidad de las medidas de acción que toman las partes. ¿Está bien? Porque es cierto que muchas veces hasta los jueces penales pueden intervenir. Muchos jueces, en cambio, hacen, para mí, lo correcto, que es declararse incompetentes. Muchos jueces penales, frente a la denuncia, dicen, no, esta es una medida de acción directa de un colectivo de trabajadores que lo vea un juez laboral. Esto pasa. Muchos jueces no lo hacen. De hecho, leí un fallo de Servini de Cubría diciendo exactamente eso. Una denuncia ante el Tribunal Federal de la doctora Servini de Cubría diciendo, no, mirá, no, esto es el ejercicio de una medida de acción de un colectivo de trabajadores, por ende, que lo resuelva un juez laboral. Y la respuesta es correcta. Lo que pasa muchas veces es cierto, frente a un delito muy grave, por ejemplo, cuando la huelga se está yendo muy de mambo, están rompiendo algo, o amenazaron a alguien, o hay un desastre de verdad, entonces por lo general ahí necesitas una intervención rápida, y lo que hace el juez rápidamente, el juez penal, rápidamente te manda a la policía. Entonces esto pasa en la práctica, ¿está bien? Pero quien debería analizarlo siempre es un juez, aunque sea un juez penal, pero siempre es un juez. Tiene que ser el juez el que lo determine, nunca la propia policía. Esa sería la idea. E insisto, entonces, nos queda la huelga en los servicios esenciales. ¿Por qué? Porque es cierto, hay determinados servicios que son tan importantes que si los frenamos muere la gente, esto no está copado. Entonces, es cierto que hay una regulación específica que está en el artículo 24 de la ley 25.877, una ley muy importante del año 2004, que en ese artículo 24 establece una serie de recaudos específicos para las medidas de acción directa en servicios esenciales. ¿Cuáles son los servicios esenciales y qué medidas hay que tomar? Simple. Ahora vamos a ver cómo se determina cuándo hay un servicio esencial o no. Pues lo básico es, cuando es algo tan importante como por ejemplo la provisión de agua potable, vamos a suponer que ese es claramente un servicio esencial, o cuando es tan importante, la ley lo que dice es básicamente, muchachos, esta huelga sí tienen que dar aviso previo. Tienen que dar aviso previo a la autoridad de aplicación y tienen que dar aviso previo, por lo menos 5 días de preaviso, dice 5 días de preaviso a la patronal. Y negociar un servicio de guardias mínimas.
Esto es lo único de diferente que tiene la huelga de servicios esenciales. Es preaviso al empleador, 5 días, y además negociar guardias mínimas. ¿Recuerdan el Garraham? Cuando estuvo muchos años, con problemas y paros y demás, pero siempre había una guardia mínima. Es lo que se negocia antes de hacer la huelga. Esa negociación, a donde se fija el sindicato con el empleador o con el grupo de empleadores, fijan las guardias mínimas, interviene el ministerio también, para asegurarse de que realmente estén garantizadas las condiciones mínimas. Ahora, ¿cuáles son los servicios esenciales? Es simple. El artículo 24 de la ley establece 2 formas de determinar si es un servicio esencial o no es un servicio esencial. La primera forma es la más fácil. Es una forma taxativa. Está ahí en el artículo claramente. Y dice, son servicios esenciales los servicios hospitalarios y sanitarios, la producción y provisión de agua, gas y luz eléctrica, y también el control de tráfico aéreo. Es decir, las torres de los aviones, o puede ser que hagan paro los aviones, pero si te viene un avión de otro país, te viene un avión de Europa, y no hay torre, muere gente. Entonces, la torre sí es importante. El control de tráfico aéreo sí es importante. Son servicios esenciales. Entonces, esa es la forma taxativa, clara, en el artículo 24, la primera parte. Pero después hay una segunda forma, mediante una resolución para el caso específico. Y para esa resolución, para el caso específico, lo realiza una comisión de expertos, que se la conoce como comisión de garantías, que básicamente lo que se fija es que estén respetadas las garantías mínimas para la huelga en servicios esenciales. Y esa comisión lo que va a hacer es, esa comisión recién fue formada por el decreto 272 del año 2006, tardaron un par de años en formar. Pero en definitiva, esa comisión puede determinar que en algún caso específico pueda ser considerada huelga de servicio esencial, aunque en realidad no sea una de esas que estaban mencionadas taxativamente. ¿Y en qué casos? Bueno, básicamente, ¿cuándo? Escuchen bien qué es lo que tiene que decir la comisión, por la extensión o la duración de la medida se ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población. Es decir, una huelga tan zarpada, por más que no sea, por ejemplo, que sean, qué sé yo, basureros, no está expresamente puesta. Y sin embargo, si es muy zarpada la huelga, podés matar al planeta, qué sé yo. Entonces, si es por la extensión o por la duración, se vuelve un peligro para la salud, la seguridad o la vida de la sociedad, de toda parte de la sociedad. ¿Está bien? Entonces esa es una forma de meter en este caso, sería, la comisión determina en este caso que es como si fuera servicio esencial. Así que frenen las rotativas, pónganse de acuerdo en servicio de guardia mínima y listo. Y el segundo caso es que la comisión considere que se trata de un servicio público trascendental, un servicio público de trascendencia, y fíjense, de acuerdo a los criterios que tienen los expertos de la OIT. Y los expertos de la OIT han hecho alguna referencia, por ejemplo, al transporte público en determinados casos, y también, si no me equivoco, a la comunicación telefónica. Pero es otra época, me parece que hoy los teléfonos fijos no sé si son tan importantes. Así que bueno, esas son las 2 formas adicionales en las que la comisión determina cuándo frenar una huelga en servicios esenciales.